Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a arrancar este discipulado de la Iglesia de Efesios 4:23. Hoy es martes 9 de abril de este 2024 y como todos los martes, pues dándole las gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da, darle, bueno, no las gracias a ustedes, sino valorar, aprecio el esfuerzo que siempre todos hacemos, digámoslo, para sacar este espacio. A veces muchas veces hemos compartido aquí la importancia de entre tantas cosas que tenemos que hacer, yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí tenemos cosas que hacer y si no tuviéramos nada que hacer, pues el tiempito de descanso después de un día de quehaceres, pues no cae mal, ¿no? Pero bueno, es una reunión semanal y yo creo que vale la pena, como en algún momento lo estuvimos hablando de parte del discipulado. Así es que vamos a orar para arrancar, darle continuidad y terminar lo que arrancamos hace 8 días, pero ahorita vamos a hacer un repaso muy rápido para que nos ubiquemos en el contexto. Alguien que quiera orar ahí, que generalmente no ore. Yo, pastor, Eso, Karina, vamos. te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos regalas de reunirnos un día más para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos regales discernimiento para entender de la mejor manera lo que vayamos a estudiar. Bendice, Señor, a las familias de los hermanos que están conectados y cuida, Señor, también a aquellos que por algún motivo no pudieron conectarse. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos regalas y te pido, Señor, también que guíes al pastor Ever en este discipulado el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos regalas nuevamente. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Karina. Bien, hace 8 días Amén. arrancamos. Bueno, este discipulado tiene la particularidad de que uno no es que si uno no se conectó un martes, decir, es que ya no me puedo conectar porque le perdí el hilo, ¿no? Como, como algunas personas se desconectaron porque cuando arrancamos lo del Apocalipsis y resulta que ni se han dado cuenta que ya el Apocalipsis lo terminamos hace como 3 meses, ¿no? Porque siguen esperando que nosotros terminemos Apocalipsis, que para volver a conectarse, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hace 8 días arrancamos, digámoslo así, o iniciamos un tema y empezamos hablando de que hay cosas que a uno en la vida lo impulsan a hacer cosas, hay cosas que a uno en la vida lo impulsan a hacer cosas y también, o puede que lo detengan, ¿no? Y estuvimos hablando del amor y el odio, el amor es algo que a uno lo impulsa a hacer cosas, el odio también. Pero estuvimos hablando de dos actitudes también, que más que un sentimiento, son actitudes, son cosas que uno desarrolla, que también lo pueden llevar a hacer cosas, pero también lo pueden llevar a detenerse, ¿no? Y estuvimos comentando eso. ¿Se acuerdan de qué era lo que estuvimos hablando? La valentía y el temor. Exacto. La Estuvimos hablando de la cobardía, sí. valentía y el temor, ¿no? Cuando uno es una persona valiente, generalmente los valientes se caracterizan por eso, ¿no? O sea, porque son echados para adelante, o sea, y no es que una persona valiente no tenga cierto temor, ¿no? O sea, pero acuérdense que les dije una frase de un amigo ahí que decía que ojalá que el miedo se convierta siempre en la vida de uno como en un motor y no en un freno, ¿no? O sea, que el miedo más bien lo impulse a uno a hacer cosas, precisamente, y no que lo detengan o lo hagan retroceder. Pero bueno, voy a compartirle la pantalla para que vayamos directamente allá, ¿no? Donde estábamos. Entonces, estuvimos hablando de la valentía, la cobardía, o sea, ¿qué nos caracteriza a nosotros? El ser valientes o ser cobardes. Y empezamos con los cobardes, que es lo que no nos interesa, o sea, realmente, por eso es que el Señor dice que no nos ha dado ese espíritu de cobardía, ¿no? Entonces, lo que menos espera que seamos sea cobarde. No es que no tengamos temor o ciertos miedos o que seamos precavidos, o sea, no tiene que ver nada con eso, sino tiene que ver con la cobardía como tal. Y les hablaba de que hay varias listas y la lista de Apocalipsis pues está encabezada precisamente por los cobardes e incrédulos, ¿no? Y no es que la cobardía normal, la natural, que si yo le tengo miedo a la oscuridad,
responsabilidad, entonces pues, me voy a Exacto. perder por eso. No, no necesariamente eso, sino es una cobardía acompañada de incredulidad. Si ustedes dicen cobardes e incrédulos, ¿no? Entonces, pues definimos lo que era una persona cobarde. O sea, una persona cobarde es aquella que es temerosa de enfrentarse a algo o a alguien, de tomar decisiones por sí mismo, de generalmente escudarse detrás de otros, de acusar a otros sin que la otra persona esté presente. Todos esos son señales de cobardía, de que se avergüenzan de que descubren y nunca asumen sus responsabilidades. Bueno, todo eso, ¿no? Todo eso lo hablamos, pero esa cobardía así solita pues no es que a uno lo condene, ¿no? O sea, uno no es, la Biblia no dice que uno se condena porque uno le tenga miedo o a enfrentarse a algo, porque de hecho entre el pueblo cristiano hay mucha gente que cumple con la definición de cobardía, porque es temerosa de enfrentarse a algo, ¿no? Entonces, pero eso va acompañado de incrédulos, cobardes e incrédulos. Ahí ya la cosa cambia, porque ya un incrédulo, obviamente, es la persona que no cree, ¿no? Y sabemos que eh, si hay algo que a uno no lo salva de la condenación, precisamente es el no creer, ¿no? El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado como tal. Y hablamos de que una señal la mayor señal de cobardía que nosotros podríamos tener es cuando defraudamos nuestra alma, es decir, cuando le quitamos al alma el derecho que tiene de ser salva porque nacemos con ese derecho, ¿no? Hablamos de que estábamos en una guerra y como tal en las guerras siempre hay desertores, ¿no? Un desertor, que preguntaba Erika hace 8 días, un desertor es una persona que decide abandonar al grupo con el cual está peleando, digámoslo así, y darle la espalda y más bien ir en una dirección, o inclusive, peor aún, desertar de aquí y unirse al equipo enemigo para pelear contra los que antes ayudaban. Eso es una especie de desertor también. En las cosas de Dios, a los desertores se les llama apóstatas, ¿no? O sea, y siempre han existido, o sea, el abandonar a Dios es algo que se ha dado por toda por toda la historia de la humanidad y desde la época de Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros apóstatas, bueno, no fue el primer apóstata, pero sí fueron de los primeros, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Satanás. Satanás, ¿no? Porque le dio la espalda a Dios, se rebeló contra Dios, ¿no? Entonces, vimos el ejemplo de Saúl, pues, que una persona que Dios mismo lo escogió y el pueblo también lo avaló y estaban contentos y todo eso, pero al final Saúl, eh, Dios lo desechó por todo lo que conocemos de él, ¿no? Y el mismo Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. Entonces Saúl, vimos el ejemplo de Salomón y todo ese asunto que lo que le pasó a Salomón, que escribió muchos proverbios, escribió crónicas, escribió muchos consejos para otros, pero pareciera que no aplicaron para él como tal, ¿no? Entonces, desertores siempre han habido y la queja de Dios de que el pueblo lo abandonaba y le daba la espalda siempre ha existido desde la época de Elías, la época de Jeremías, cuando decía que la gente lo dejaban a él para ir a cavar cisternas rotas. Vimos que en la época de nuestro Señor Jesucristo también se dio, cuando Él predicó y la gente, después de haber alimentado a 5.000, donde la gente lo aclamaba y todo eso, después comenzó a predicar la palabra y la gente, y los discípulos ya comenzaron a irse, ¿no? Algunos, no de los 12, sino algunos de los que Él tenía, porque entendamos que un discípulo, cuando hablamos de los discípulos del Señor, pues a veces uno siempre asocia a los 12, ¿no? Pero realmente el Señor tenía más de 70 y miles de gente que lo seguía. Y generalmente cuando uno sigue a un maestro para a tomar sus enseñanzas, pues uno se convierte en una especie de discípulo como tal, ¿no? Entonces, eso pasa hoy en día en las iglesias también. La gente, si no le gusta la palabra, pues comienza a irse, a ir en pos de otras cosas, ¿no? Hay casos de desertores que son visibles, que lo vimos hace 8 días también, de gente que ya uno deja de ver en las iglesias. Dice, uy, tal persona no volvió, no llegó. Esos son los casos visibles, pero también hay casos invisibles. ¿Cuáles? Aquellos que hace 8 días lo definieron ustedes bien, aquellos que uno los ve en la iglesia físicamente, pero sabe que su corazón está lejos, ¿no? Llegan como por inercia, o sea, no se sienten, uno no sabe si realmente ponen cuidado a las prédicas o no. Entonces, esos son los casos invisibles, ¿no? Ya se fueron, o sea, la parte que se fue no es tan visible porque es una parte ya acuérdate que uno está donde la mente está, ¿no? Entonces, el cuerpo está ahí y uno se puede sentir engañado como tal, ¿no? Hay gente que ya no oran, no leen la palabra, no se congregan ya con mucha frecuencia y bueno, todas esas cosas que ya ustedes, pues de seguro las han visto no solo en la iglesia de nosotros, sino en otras iglesias, ¿no? Y también hablábamos, obviamente, que alabar a Dios en medio de la bonanza es muy fácil, pero cuando llega la angustia, la adversidad, ahí es donde
donde es difícil, ¿no? Entonces hablamos eso de la parte de la cobardía, yo creo que no hay mucho que hablar, tampoco nos interesa mucho profundizar ahí, porque no es un grupo en el que quisiéramos pertenecer, ni mucho menos, porque como les dije ahorita, el Señor mismo lo dijo, esos no son los que son míos, yo prefiero gente que sea valiente, porque los valientes, acuérdese, que son los que arrebatan el reino de Dios como tal. Entonces, después hablamos de los valientes, y acuérdense que estuvimos hablando de la especie de valientes que nos venden hoy en día, de gente fortachona, de gente que todo eso es ficción, ¿no? Hablamos de esa película de Arnold Schwarzenegger, de Daño Colateral también, pero definimos la valentía, ¿no? La valentía se refiere a una actitud, porque es una actitud y determinación con la cual una persona hace frente y responde ante situaciones de peligro, miedo o riesgo, ¿no? La valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo que uno tenga y las dificultades y que uno se esté enfrentando, ¿no? Esa es la valentía. A veces la falta de eso es la que nos impide precisamente enfrentar ciertas situaciones a las cuales tememos, ¿no? Y esa valentía se convierte en cobardía y esa cobardía se convierte en un freno que nos atrasa, ¿no? Estuvimos hablando de que la Biblia habla de los valientes de Babilonia y sabíamos que cuando se habla de Babilonia se habla de todo lo contrario a lo que es Dios, ¿no? O sea, está el reino de Dios, está el reino donde no está Dios y a veces en algunos pasajes de la Biblia simbolizamos ese reino de esclavitud y de cautividad como Egipto también, o también o en otra época, la época de Babilonia. Acuerden que el pueblo de Israel fue cautivo hacia Babilonia, ¿no? Entonces Babilonia es un lugar de esclavitud, es un lugar donde no hay libertad. Y si no hay libertad, pues no está el Espíritu de Dios, porque la misma Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces, si no hay libertad, pues no está el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, eh, básicamente hablábamos de eso. ¿Y por qué mencionamos Babilonia? Porque la Biblia habla en Jeremías 51:30 de los valientes de Babilonia. O sea, estamos hablando de los valientes de Dios, tienen unas características, y estamos hablando de los valientes de Babilonia que tienen otras características. O sea, cuando uno está fuera del reino de Dios, la valentía de uno, aparte de que es una valentía pasajera, se caracteriza por esto que menciona la Biblia aquí de los valientes de Babilonia. Son personas que dejan de pelear, son personas que se encierran en sus propias fortalezas, se les acaban las fuerzas, se volvieron como mujeres que hablamos hace 8 días y hubo casi que hay un motín ahí de por qué tan machista ese versículo, pero lo explicamos después de que eran épocas de guerra como tal y por lo general los llamados a pelear pues eran los hombres, ¿no? Y las mujeres se quedaban resguardadas en sus fortalezas mientras los hombres peleaban. Pero no, en este caso los valientes, en vez de ir a pelear, dejan de pelear, se encierran en su fortaleza, entonces básicamente se volvieron como mujeres, ¿no? Es eso, ¿no? Y explicamos aquello de que, ¿por qué dejan de pelear? Porque obviamente son personas que se rinden con facilidad y mientras que los hijos de Dios, como dice Hebreo, somos de los que no retroceden como tal, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Hay mucha gente que por descuidar su relación con Dios, pues dejan de pelear, ¿no? O sea, básicamente se rinden y ya no hacen su mayor esfuerzo para luchar por aquello que es para uno valioso, ¿no? Y poníamos ejemplos de enfermedades, padres e hijos, el mismo matrimonio como tal, ¿no? Y por eso se le decía siempre al pueblo, no desmayes, es decir, no retrocedas delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti y Dios es grande y temible, ¿no? Y le decía Pablo a Timoteo que peleara la buena batalla, o sea, cuando le dice pelea la buena batalla es, no te rindas, no, no dejes de pelear, siempre hay que estar peleando, ¿no? Entonces, aparte, los valientes de Babilonia dejan de pelear, se encierran en su fortaleza, es decir, se encierran en sus propios vicios, se encierran en un mundo de religión y de idolatría, se encierran en su carácter que no se han, digamos, no han decidido trascender en el manejo del carácter como tal, porque acuérdense que el carácter es algo que se moldea, ¿no? O sea, y el hecho de que uno tenga un carácter fuerte, una cosa es tener un carácter fuerte y otra cosa es tener un mal carácter, ¿no? Porque un carácter fuerte puede tener una persona en el sentido de que es firme, de que es enérgica y todo eso, pero ya tener un mal carácter ya es diferente, ¿no? Se caracteriza por el enojo, la cólera, por lo general, ¿no? Bien, y además de que le faltan las fuerzas, ¿no? Porque ya obviamente ¿quién es el que le renueva a uno las fuerzas? Obviamente el Señor, ¿no? Y hablamos en Isaías 40 eso, o sea, los que esperan en Jehová nunca se cansan, no flaquean y más bien levantan vuelo como las águilas, ¿no? Y el Señor aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo y entonces comenzamos a ver las características, así como vimos las características de los valientes de Babilonia, vimos las características de los valientes de David
con base en este pasaje y esa historia de David, donde vimos que los valientes de Dios son personas que ayudan por lo general, no se dedican a hablar nada más, sino están siempre prestos a ayudar, están ahí para servir como tal. Entonces, es una buena decisión realmente eso, ¿no? De que uno deje de ser un activo pasivo como tal a veces y se convierta en un activo activo, ¿no? O sea, no sé si ustedes conocen la diferencia, ahora que menciono eso, los que saben de sonido. Ustedes saben que hay parlantes activos y hay parlantes pasivos, ¿no? ¿Cierto que sí o no? Los- ¿Dónde Yo están no los, sabía, no quieren- sé. dónde están aquí No Ni lo yo. sabía yo. o sea, Creí que iba- todos saben que es un parlante, ¿no? yo creí que iba a hablar de activos, pasivos y No, pero me acordé ahorita de eso. Hay parlantes que son activos y hay parlantes que son pasivos. ¿Alguno de los que maneja sonido aquí sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿No? Que el activo no necesita de un cable, el activo tiene como digamos que es como o sea, ya está cargado, digámoslo así, tiene ya como su batería interna, pero el pasivo necesita su cable para conectarlo en un enchufe, O si no, no sea, sirve. yéndonos a la iglesia, nosotros antes teníamos parlantes pasivos. ¿A qué se refería eso? Esos parlantes pasivos no se conectan a la energía. Esos parlantes pasivos tienen un cable que hay que conectarlos a la mixer o a la planta, digámoslo así, para que la planta les mande energía al parlante. Esos son pasivos. Ahora, la mayoría de parlantes son activos porque el parlante se conecta directamente a la energía. O inclusive usted lo pone a cargar y sin estar conectado él funciona porque tiene su batería, como decía Paola. O sea, hay parlantes. ¿Acuerdan que los parlantes que nosotros tenemos con el que íbamos a las ruinas a evangelizar? No lo conectábamos en ningún lado porque estaba cargado. O sea, tiene su propia batería, entonces es activo, no necesita que nadie le dé energía. ¿Me entiende? Porque él tiene su propia batería o se puede conectar directamente a la energía. Pero los pasivos no tienen entradas de energía, sino son cables que se conectan a una mixer o a una planta. Es a una planta básicamente que le dé energía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre activos y pasivos. O sea, ¿y por qué estaba poniendo ese ejemplo? Porque es bueno que uno se convierta dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, como un miembro activo, ¿no? O sea, que uno más bien, o que uno más bien dé energía, por hablar de energía, ¿no? Y que no siempre esté esperando que alguien sea el que lo cargue a uno, el que lo recargue, el que lo empuje, ¿me entiende? O sea, de eso se trata. Entonces, hay que ser activos en las cosas del Señor. Siempre el Señor espera movimientos. Por eso es que, ¿cómo era que se les llamaba a los cristianos en los primeros tiempos? ¿Cómo se les llamaba a ellos? Los del camino. Exacto. ¿Por qué los del camino? Porque las cosas de Dios no se puede quedar uno quieto, ¿ah? O sea, el pueblo de Dios siempre ha caminado, ¿no? Cuando salió de Egipto, camina y camina, y a donde se movían, llevaban el tabernáculo para aquí, para allá, camine. Entonces, siempre en las cosas de Dios son dinámicas, ¿no? O sea, no es de estática. Por eso es que las zonas de confort dentro de las cosas de Dios, pues no deberían de darse, ¿no? Realmente siempre hay algo más. Y si uno dice, es que ya lo hice, dice, no, el Señor dice, no, es que tienes que dar la milla extra. Pero Señor, es que yo ya estoy muy viejo. Bueno, entonces te queda todavía mucha tierra por conquistar, ¿no? Todavía queda mucho. Pero bueno, es básicamente eso, son personas que ayudan, son personas que no huyen, se quedan. ¿Se acuerdan que los filisteos llegaron ahí a atacar el pueblo y todo el mundo salió corriendo? Pero los valientes de David, los leales al rey, se quedaron ahí a defender el reino, se quedaron para pelear como tal, ¿no? Entonces, el Señor no quiere, y esos valientes que se quedaron ahí, todo el mundo salió corriendo, ellos se quedaron ahí no porque los estuviera obligando David, ni mucho menos, sino porque querían quedarse ahí, porque ese es parte de su naturaleza, el pelear, ¿no? O sea, si usted sabe que puede enfrentar al enemigo, usted tiene que pelear. Entonces, el Señor, eso es lo que Él quiere, ¿no? No quiere gente a la fuerza, no quiere gente por compromiso, quiere gente que quiera realmente pelear, pero porque valora aquello por lo cual pelea como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Bueno, defienden el reino, obviamente, personas que se quedaron ahí para defender a su rey como tal, bueno, entran en territorio enemigo para cumplir los anhelos del rey. ¿Se acuerdan que David quería un agua que estaba allá en el pozo de Belén y eso estaba exactamente en territorio enemigo? Y entonces tuvieron que meterse hasta allá y a traerle el agua y al final ni se la tomó, ¿no? Entonces hablábamos de que nosotros también estamos llamados a entrar en terreno enemigo, a traer a los pies del rey lo que él pide. ¿Qué pide nuestro rey?
almas, ¿cierto que sí? Entonces, para traerle almas a los pies del Señor, uno no, por eso es que a veces no se trata, y lo hablábamos la vez pasada, no se trata de ser luz donde hay luz, ¿no? O sea, uno tiene que ser luz precisamente donde no hay luz como tal, ¿no? Entonces, a veces uno no va a traer almas a los pies del Señor dentro de la misma iglesia. Obviamente que sí hay gente que necesita arrepentir y todo eso, pero ahí no es donde está el trabajo duro. El trabajo duro está, ¿es dónde? Afuera, ¿no? En tierra enemiga. Bien, ahí quedamos. Ahí quedamos básicamente. Eso es un repasón de 15, 20 minutos. Pero vamos a terminarlo aquí, de que en línea eso, ya vimos la diferencia de los dos, los valientes de Jehová, los valientes de Babilonia, o sea, son características totalmente Pastor. diferentes, ¿no? Ajá, Sí, pastor, antes de que empiece, o sea, haciendo espérate, este resumen, espérate a ver que cuando no me acuerdo dónde fue que se me fue la barra donde me salían los... bueno, siga, siga, yo la busco. ¿usted me escucha? No, aquí no es. Sí, sí, sí. Bueno, es Sí, que cuando pastor. hablabas de la cobardía, nombrabas algo que me llamó ahorita la atención, que cobardes es hablar de otros. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros en determinada reunión y todo, estemos hablando de una persona que no esté presente y que estemos hablando, bueno, uno lo tenía como chisme, ¿no? O tal vez que está hablando y no se puede defender, digámoslo en otras palabras. O sea, eso entraría en el ramo de la cobardía. Pues es exactamente la definición, ¿no? Es que, digamos, una persona que hable de otra sin que esa persona esté para defenderse, eso es una señal de cobardía, ¿no? Lo que pasa es que uno no lo ve así, ¿no? Pues eso tiene su nombre propio que es el ser chismoso o inclusive ser calumniador, ¿no? Pero es una señal de cobardía, ¿sí? O sea, entra ahí exactamente también dentro de la definición. Pues es que uno siempre lo conoce como chisme, ¿no? Y todo eso, pero si lo ponemos a analizar, el hablar mal de una persona que no esté ahí para defenderse, cumple con toda la definición de lo que es una actitud cobarde, ¿no? ¿Ok? Bueno. Está bien, gracias. Entonces, nosotros somos llamados, como les decía, a ser valientes, ¿no? O sea, no es una opción, digámoslo así, ¿no? El que le entrega su vida al Señor, que de por sí ya es una señal de valentía el hacerlo, digamos, el tomar esa sabia decisión de cambiar de reino y de estar dispuesto como decía el Señor, a negarse a sí mismo y a tomar la cruz y seguir, ¿no? Entonces somos llamados a eso, ¿no? Y es lo que el Señor le decía a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, eso que el Señor le pedía de Josué es exactamente lo que pide de nosotros, ¿no? Que nos esforcemos, que seamos valientes y eso nos va a permitir a qué, a dejar el temor, o sea, a no temer ni a desmayar, ¿no? O sea, porque en la medida en que nosotros sepamos, nos esforzamos y seamos valientes y sepamos que el Señor está con nosotros, pues obviamente no vamos a temer, ¿no? Y tenemos que también ser conscientes de digamos, el privilegio que tenemos nosotros de estar digamos, en los caminos del Señor, ¿no? Somos personas, digamos, somos escogidos, aunque ustedes saben que al final no es que Dios lo escoja a uno, diga, escogió a uno, ¿no? Porque Él dice que muchos son los llamados y son pocos los escogidos, ¿no? Pero realmente no es Dios el que desecha y el que escoge, sino que Él hace el llamado y cada persona decide o no decide, digamos, acceder o aceptar o atender el llamado, ¿no? Y en ese momento los que lo atienden, pues se convierten en escogidos. Entonces todos, por lo menos todos los que le hayamos entregado nuestra vida al Señor, pues somos escogidos como tal, ¿no? En el libro de Jueces, ya que estaba leyendo yo en Jueces, por allá, que habla de la guerra contra Benjamín y cuando se enfrentó, digamos, Israel con todas esas guerras que habían, digámoslo así. Pero este versículo fue ese 20:16, que estaban armando sus ejércitos y todo eso para pelear. Dice que de toda aquella gente había 700 escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraron una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Imaginen ustedes esa característica de ese grupo que se habían enrolado en ese ejército, digámoslo así, ¿no? Primero que todo, no eran muchos, eran 700, o sea, y además de que eran 700 eran zurdos, o sea, que si había alguna duda de que eran verdaderos escogidos, pues imagínense, eran súper escogidos como tal, ¿no? Nosotros tenemos ese privilegio de estar
en ese grupo, no en ese grupo de 700 y que seamos zurdos, ahora estira, uy, pasó, yo soy derecho. No, 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 no se trata de eso, sino que realmente tenemos unas características particulares, ¿no? O sea, hemos sido segregados de un mundo perverso que, como lo definimos creo que el domingo pasado, donde la gran mayoría de los que están ahí, dice la palabra, pues se van a perder, ¿no? O sea, y el remanente siempre va a ser pequeño y el remanente siempre va a estar ahí. Entonces es un privilegio que realmente nosotros nos contemos entre esos grupos de escogidos. Pero al igual que estos 700 que eran zurdos, que tenían una destreza para manejar sus armas, o sea, que en este caso era una honda. Imaginen ustedes que ellos tiraran una piedra a una honda, a un cabello, y no erraban, ¿no? O sea, imagínense en el manejo, que en ese grupo, obviamente, no es que estuvieran esos 700, pero esa era una de las características que tenía David, ¿no? Tenía una destreza para manejar la onda tremendo, y al final sabemos que con eso fue que no es que mató a Goliat. ¿Ustedes sí creen que David mató a Goliat con la onda? No, ¿Cómo lo mató? con la espada que tenía Con él la para espada le matarlo cortó a la él, cabeza. con la Sí, espada con de la él. onda Lo lo tiró. noqueó, digámoslo así, ¿no? Lo Ujú. noqueó y ya después fue y le cortó la cabeza. Está bien, Pastor, sí. y esos valientes es que tenían al maestro, que era David, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, ahí la importancia de saber uno a quién sigue, ¿no? O sea, el peor error que puede cometer una persona es seguir a alguien que no sabe para dónde va. Eso sí es lo peor, tanto en lo militar, en lo estratégico, en los negocios, en lo sentimental, en cualquier área de nuestra vida. Lo peor es que uno se ponga a seguir a alguien que no sabe para dónde va, ¿no? O sea, por eso es que hay que saber, hay que ser muy selectivo. Esta gente, ¿se acuerdan cuando él empezó David empezó a armar su grupo, la gente le llegó, ¿a dónde fue que le llegó la gente a David? ¿Ustedes se acuerdan? Que lo hemos mencionado, A la A cueva la de cueva. Adulán. a la cueva de Adulán, y ya ustedes saben, pero ya cansados de escuchar cuáles eran las características de toda esa gente que llegó ahí, ¿no? Y después de un proceso se convirtieron en los valientes de David, ¿no? Como tal. Entonces, los valientes, hay que tener eso bien presente, ¿no? O sea, la Biblia misma dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos está ahí, el Señor vino con un mensaje claro, dijo, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y cuando a uno se le acerca algo, es para que uno eche mano de eso, ¿no? O sea, generalmente cuando algo está lejos es muy difícil echarle mano, pero si algo que uno anhela, que uno quiere, se le acerca, pues uno tiene que echarle mano, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, que para eso es que estamos aquí, ¿no? Entonces, nosotros como valientes tenemos que arrebatar ese reino de los cielos, y obviamente como un buen ejército de Dios, ¿no? Con las características que tiene un buen ejército de Dios. Entonces, miren las características de ese ejército de Dios. Primera de Crónicas 12:2 dice que ellos están armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con ondas y saetas con arco. Dice, estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como un ejército de Dios. Entonces, a David se le fueron agregando gente poco a poco, eh, hasta que se convirtieron en un ejército de Dios. Y dice que estos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército de Dios, ¿no? Entonces llegaron a ser capitanes del ejército. Ahorita vamos a hablar, en algunas otras también se habla de generales del ejército, ¿no? Bueno, eh, no es un secreto, obviamente, que la segunda venida del Señor está cada vez más cerca. Algunos creían que era ayer con el eclipse, pero bueno, pasó el eclipse y más de un falso profeta se quedó ahí con sus adivinanzas, ¿no? De que iba a pasar algo más de lo que pasó ayer, simplemente un eclipse como tal, se oscureció, volvió a esclarecer, pero ya habían hablado de que ya no sé cuántos días de oscuridad y tantas cosas que se hablan cuando nosotros sabemos que hay cosas que tienen que pasar antes de que el Señor venga, ¿no? Pero de que viene, viene y que está más cerca, eso es una realidad y hay que estar preparados. Y estamos hablando de todo esto, de ser valientes, del ejército de Dios, de las características que tiene el ejército de Dios y todo ese asunto, porque es algo que nos permite estar preparados día a día, ¿no? O sea, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que lo dejó, ¿no? Y parte de eso es peleando la buena batalla, ¿no? Pero desafortunadamente lo que menos vemos es eso, que la gente se esté preparando y cómo se ve, pues los ausentismos que a veces vemos, o sea, gracias a Dios, o sea, es algo que nosotros tenemos que agradecer a Dios por ese lado, pero por otro lado lo entristece a uno,
Pero digamos que por un lado, gracias a Dios que la salvación es personal, ¿no? O sea, que la salvación mía no depende de los demás, o sea, sí, obviamente en la medida de lo posible nunca dejaremos de hacer lo que Pablo le decía a Timoteo: haz siempre tu labor de evangelista, predica, tiempo fuera de tiempo, haz lo que tengas que hacer, pero bueno, cada uno tomará su propia decisión, ¿no? Entonces, Pastor, perdón, sí. es ausentismo. Ausentismo viene de ausente, ¿no? Cuando uno dice que hay mucho ausentismo es que la gente no va. O sea, la gente, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Pongamos cuando en una escuela uno dice, uy, es que esta semana hubo mucho ausentismo. ¿Por qué? Porque los muchachos no fueron al colegio, no fueron a clase, entonces habían dos, tres, cuatro, Ausencia, cinco, había mucha como de ausencia, ausente. ¿sí? Mucha ausencia, mucho ausente, digámoslo así. Ok, Gracias. entonces, a raíz de eso es que viene lo que está en Lucas, ¿no? Que dice el Señor: ¿será que cuando yo venga hallaré fe en la tierra? O sea, ¿será? O sea, a como vamos, sí la va a encontrar porque el remanente siempre se mantiene, ¿no? Pero bueno, esto de Jehová de los ejércitos, que estamos hablando de guerras y de estar preparados y el ejército de Dios, Jehová de los ejércitos es un término que se menciona 283 veces en la palabra, imaginen ustedes. Y algunos critican eso de por qué el Señor se llama así, Jehová de los ejércitos, siendo que es un Dios de amor y de paz, ¿no? Pero acordémonos que así como a Dios se le conoce como a Jesús se le conoce como el príncipe de paz y todo eso, Dios de amor y todo, pues también es un varón de guerra, ¿no? Ahora, ¿por qué? No es un secreto tampoco ni en la antigüedad ni ahora que cuántas guerras no han habido en busca de la paz. Muchas, ¿no? O sea, la mayoría de las guerras siempre es con el objetivo de obtener la paz. Entonces, el amor y la paz se ganan muchas veces a punta de guerra, ¿no? Nosotros mismos, ¿no? Para poder tener paz en nuestra paz espiritual, digámoslo así, todo eso, tenemos que lidiar la guerra espiritual que todos los días lidiamos, ¿no? Entonces, estamos en constante guerra como tal, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de guerras y de ejército y todo eso, bueno, obviamente en Costa Rica no hay ejército, entonces es muy complicado hablar de términos militares como tal, o el servicio militar. Aquí en Costa Rica no hay servicio militar porque no hay ejército, ¿no? Pero, por ejemplo, en Colombia sí hay ejército y entonces hay un servicio militar que es obligatorio, ¿no? En Nicaragua también, o sea, los países que tienen ejército, obviamente, ¿quiénes son los que conforman el ejército? Los muchachos, ¿no? O sea, cuando uno sale del colegio tiene que ir a prestar servicio militar y es obligatorio, porque, digamos, en Colombia a un muchacho de 18 años o algo, uno va por la calle y a uno le piden la cédula y la libreta, ¿no? O sea, la libreta militar, ¿no? Qué raro que se me habrá hecho la paleta donde yo ponía se me perdió. Déjeme entonces un momentito. Ah, voy a dejar de compartir un segundo, ya vengo. Bueno, ahí me están viendo otra vez, ¿cierto? Entonces, en Colombia ellos Sí, están, señor. Ok. están obligados a estar en el ejército. Sí, es servicio militar obligatorio, ¿no? O sea, en Colombia hay servicio militar obligatorio. Bueno, entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, y esa es una de las razones, metamos el paréntesis, que, por ejemplo, yo podría a Paola y a Marco ir a la embajada colombiana y que ellos sean colombianos, ellos tienen derecho a tener la nacionalidad colombiana, ¿cierto? Pero, por ejemplo, Marco, si Marco siendo colombiano, obviamente él no presta servicio militar porque está acá, pero si él estuviera en Colombia, en la calle, y ahí el ejército está haciendo redadas, porque a veces hacen redadas, y se lo encontraran a él, le piden la libreta militar, y si no la tiene, pues va para arriba, para el camión, ¿ah? Se lo llevan. Entonces, porque tienen que tener su situación militar definida, ¿no? Entonces, ya después le toca a uno como papá o ir a decir, bueno, no, entonces mejor lo dejamos como tico, nada más, para no evitar esas cosas, ¿no? Doctor, ¿y cuántos años tiene de Ah, servicio bueno, el militar? servicio militar depende, ¿no? Si un muchacho está saliendo del colegio, o sea, si es bachiller clásico, presta un año de servicio militar y ese año lo presta en las ciudades, puede ser en Bogotá, Medellín, en Cali, lo que sea, ¿cierto? Pero si el muchacho llega a los 18 años y no ha estudiado, es decir,
Hagan de cuenta que solo hizo hasta el sexto, séptimo, octavo, noveno, o sea, no terminó el bachillerato, pero llegó a los 18 años y se presenta a un batallón para definir su situación militar, le toca prestar 2 años de servicio militar y generalmente esos muchachos les toca en el monte, ¿no? Cuando digo en el monte es a la zona rural y donde está la guerrilla y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ahí la importancia de por lo menos estudiar, ¿no? En esa parte, ¿no? Ok, entonces en línea eso que les acabo de explicar y todo eso, el servicio militar en Colombia es obligatorio. ¿El servicio para Dios, ustedes qué creen? ¿Es obligatorio o no? No, No, Mm, porque Él nos da decisión Depende, propia. depende. Para el Depende de creyente qué. sí, para el Porque creyente sí es obligatorio. sí, eso pienso que sí. Pero Para el entonces, que ¿qué no. dicen? ¿Si es obligatorio o no? viéndolo desde ese punto sí. Por ese lado sí, entonces, Sí. si es Bueno, creyente sí, si no es creyente no. si es creyente sí, si no es creyente no. Bueno, obviamente, si, todos, ¿qué dicen? ¿Todos van por ahí? Yo Yo sí, creo personal, ¿no? Para salvación. Bueno, Pastor, obviamente, como ¿quiénes? parte, como ¿Perdón? parte del fruto del Obligatorio, obligatorio es para quien ha nacido de nuevo, porque Dios espera todo de nosotros, pero para Bueno, el que no, No. no. ¿quién más? O sea, también está el hecho de que hay qué hermanos raro, que no no. los puedo ver, se me perdió la paleta de donde Pastor, salen sí, sí, y no la volví a sí es encontrar, qué obligatorio, en mi barbaridad. opinión, mejor. ¿Verdad? Pastor, hay gente que no ayuda en la iglesia. Y Bueno, en esa línea, Es acuerden que obligatorio. quienes prestan el servicio militar, por ejemplo, acá arriba lo que les decía, usemos el ejemplo de Colombia. ¿Quiénes prestan el servicio militar? O sea, cuando una persona le dice, usted tiene que prestar servicio militar, es porque usted se está, ¿qué? Enrolando en el ejército, ¿cierto? de Sí. O sea, porque si uno no está en el ejército, pues no va a prestar nada, ¿cierto? ¿no? Entonces, en esa línea, una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene nada que ver con Dios, pues no hace parte del ejército de Dios, ¿cierto? ¿no? Entonces, pues obviamente el servicio militar no tiene que... no- bueno, voy un momentito, voy a dejar de compartir un momentito para que me salga la paleta otra vez, un toquecito. Es que es esta que está aquí, que no sé qué se me hace cuando comparto pantalla. Bueno, ya. Es que vamos a ver que me ayude Pablo un momento. Pastor, ¿eso del servicio militar es solamente para los hombres o las mujeres también? Eh, es para los hombres, pero se estaba poniendo últimamente para las mujeres también, pero generalmente es para los hombres. Ya voy un momentito que... Y algo que le olvidó es que es obligatorio. ¿Por qué? Porque si el muchacho no tiene la libreta militar, no puede entrar a la universidad y no puede entrar a trabajar. Sin esa, es como decir, es algo que tiene que tener la cédula Ujú. y la libreta militar, si no, no le dan trabajo. Ok, ¿ustedes están viendo mi pantalla ahí? Sí, sí, ¿no? Sí, pastor. Sí, sí, Bueno, entonces señor. sigamos. Eh, Estamos hablando de que si el servicio militar en el Señor, digo, el servicio militar, el servicio para Dios es obligatorio. Bueno, la respuesta realmente es no, no, porque si una persona no ha nacido de nuevo, pues no tiene nada que, acuérdate lo que el principio que manejamos, ¿no? Si una persona no dice que es de Dios, Dios no espera nada de ella. Entonces, descartémoslo totalmente. Hablemos de los que se dicen que son de Dios. Si el servicio militar, digo, si el servicio para Dios fuera obligatorio, Hola, porque papá. porque hay gente que no sirve, ¿me entiendes? Entonces no es tan obligatorio como tal. Entonces, no existe ni existirá servicio obligatorio para Dios, o sea, porque nos ha dado libre albedrío, creo que Cindy, de que nunca dejará de haber una decisión personal, ¿no? O sea, siempre va a haber libre albedrío, ¿no? Aún así, el anhelo del Señor es que en el momento en que uno le entrega su vida a Él, pues uno entienda la necesidad de uno servir, ¿no? O meterse al servicio como tal, ¿no? Eh,
el Señor tiene un propósito para todos realmente y Él es el que nos dice, ¿no? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho. O sea, Dios hace lo suyo, ¿no? O sea, tú te entregas mi vida a mí, bueno, yo estaré contigo, voy a estar contigo, pero eso no es suficiente realmente para que la gran mayoría del cuerpo de Cristo entiendan de que realmente hay que servir en la obra, ¿no? Entonces no hay servicio Pero, obligatorio, pastor, perdón, sí. se podría decir que el servicio con Dios es hablar la palabra. Es Sí, una forma de es que servirle hay al muchas Señor, formas hay muchas no formas es de en el jefe. servir. O sea, hay muchas formas de Ajá. servir, ¿no? O sea, tú puedes servir en tu casa, puedes servir en tu trabajo, con la gente que conoces. O sea, servir no es solamente en la iglesia como tal, o predicar en la iglesia, o salir a repartir volantes. Eso es parte del servicio. O sea, servir es hacer algo para el Señor, que uno esté haciendo algo, lo que hablamos ahora, para traerle lo que el Señor quiere. El Señor quiere que traigamos almas, ¿no? Como tal. Entonces, todo eso es servir, ¿no? O sea, obviamente, si uno le dice a la iglesia, no, servir es, usted puede servir en cualquier lugar menos en la iglesia, entonces al final nadie va a servir en la iglesia. Siempre hay cosas en la iglesia que hay que hacerlas, ¿no? Pero bueno, si uno no la hace, la hace otro, como hablábamos el domingo. Pero el servicio es muy abierto, hay muchas formas de servir, pero aún así, aunque haya muchas formas de servir, hay gente que no sirve en nada, ¿no? O sea, que en nada, y de seguro que ustedes y yo conocemos personas que están así. Pero obviamente el servicio no es obligatorio, o sea, no hay servicio obligatorio, pero lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Cuando uno le entrega su vida a Cristo, uno se está enrolando en el ejército de Dios, ¿cierto? Porque una persona cuando digamos, cuando le entrega su vida al Señor, hay muchos títulos que uno agarra, ¿no? Que embajador de Cristo, que, bueno, una cantidad de cosas, y uno de ellos es soldado de Cristo. Entonces, uno se está enrolando en el ejército de Dios. Lo que pasa es que hay gente que no dimensiona el hecho de enrolarse en un ejército. Y como aquí en Costa Rica no hay el concepto de ejército como tal, pues no se maneja, digamos, lo que le implica a uno cuando uno se enrola en un ejército, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía ahorita de Colombia. En Colombia uno presenta, uno sale del colegio y uno presenta un examen médico. Si uno no sirve, pues ya lo descartan y le dan su libreta militar. Si uno sirve en ese primer examen, digamos que hay que esperar un segundo examen, y si en ese segundo examen uno sirve, pues uno se fue, ¿ah? Y inclusive a la familia ni le dicen para dónde va. Yo me acuerdo que mi hermano, nosotros somos 5 varones y de los 5 varones solo uno pagó servicio. Mi hermano fue al primer examen, sirvió, fue al segundo, entonces ellos se van en la mañanita a presentar el examen y en el pueblo, porque ellos van a la ciudad, en el pueblo uno dice, bueno, por ahí tipo 4 o 5 van regresando, ¿cierto? Pero eran 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6, 7 de la noche, y dicen, no, hombre, ya se fue. O sea, sirvió como tal. Se fue, no llegó en toda la noche. El caso es que a los días nos dimos cuenta que está en Bogotá. O sea, que se lo habían llevado para Bogotá. O sea, uno ni siquiera se da cuenta para dónde se fue, ¿no? Hay que esperar a que den señales de vida como tal, porque así es, ¿no? Entonces, básicamente eso implica cuando uno se enrola en un ejército, ya uno deja de tener cierta voluntad propia, llamémoslo así, porque ya uno se entra en un sometimiento de obediencia, que es algo que caracteriza al ejército, de obediencia, ¿no? Yo voy para donde me manden y tengo que hacer lo que me digan que haga y parte de esas obligaciones. Y ahorita vamos a ver algo de eso, mejor no nos adelantemos. Pero bueno, no es servicio obligatorio en las cosas de Dios, pero cuando uno le entrega su vida al Señor, debería uno entender que uno se está enrolando en un ejército, ¿no? Y cuando uno se enrola en un ejército, uno como soldado, pues hay cosas mínimas que se esperan de uno como tal, ¿no? Entonces, y como en todo ejército, eh, vea, y vuelvo otra vez a lo de Colombia, cuando uno entra allí, uno tiene un periodo de 3 meses donde uno se adiestra, todavía no le dan el arma ni nada de eso, hay que adiestrarse y todo. A los 3 meses, los muchachos juran bandera y entonces los familiares van hacia donde ellos están, hay una ceremonia muy bonita y ya les entregan las armas como tal, ¿no? O sea, ya para que los equipen, ¿no? Aquí pasa lo mismo, o sea, en el momento que uno entra al ejército de Dios, hay un proceso de adiestramiento en el cual el Señor nos equipa
con armas y armaduras, ¿no? O sea, pero son armas que nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿no? No es que cuando una persona le entrega su vida al Señor y se está enrolando en el ejército de Dios, ya se vuelve diestro en el manejo de la fe, la salvación, la palabra misma que es la espada, ¿no? Es un proceso de adiestramiento que termina cuando nunca va a terminar, uno nunca va a terminar de adiestrarse en las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Los niveles de fe no hay un tope, el conocimiento de la palabra de Dios y el manejo de la palabra de Dios no hay un tope, siempre hay algo más que dar o que aprender, ¿no? Pero es una responsabilidad nuestra, ¿no? Básicamente, ¿no? Es una responsabilidad personal y obviamente son armas hechas a medida, como hablamos el domingo de la armadura de Saúl y la de David, ¿no? O sea, cada uno se vuelve diestro en el manejo de sus propias armas y es lo que es con lo que uno se va a defender, ¿no? Ahora, como el servicio en las cosas de Dios no es obligatorio, pues no se puede formar un ejército de una vez. Vuelvo al ejemplo de allá de Colombia. Allá, por ejemplo, uno prestaba servicio un año, ¿no? Entonces, los horarios, digamos, el calendario en Colombia es como que uno entra, por decir de algo, uno entra en julio de un año y sale en junio del próximo año, es de junio a junio. Entonces, más o menos para esos meses de julio, cuando salen del colegio, como que un grupo de muchachos están terminando su año de servicio militar y vuelve y entran otros que apenas están saliendo del cole, ¿no? Entonces, constantemente se está renovando el ejército, pero entran en bloque, ¿no? O sea, es masivo el asunto, o sea, no es que el ejército se quedó sin gente, no, salen unos, entran otros, ¿no? Pero así, masivo, ¿no? Porque imaginen la cantidad de colegios y muchachos. Aquí en las cosas de Dios, como no es obligatorio, pues no se puede formar el ejército de una vez, ¿no? O sea, no es que vamos a meter un contingente de X personas para que engrosen las filas del ejército de Dios. No, no, esto es así poquito a poquito, de uno en uno, por aquí otro, que allá este nació de nuevo, acá cuatro, aquí este. ¿Me entiendes? Es un ejército que se y así como entran, también salen, ¿no? Gente que deserta como tal. Entonces, poco a poco, ¿no? O sea, no es de una vez, sino a medida que la gente vaya. El Señor, ¿cómo formó su mini grupo de trabajo, sus 12? No fue que él se puso ahí y dijo, bueno, los primeros 12 que lleguen aquí son mis discípulos, no, uno por uno, ¿no? Llamó al uno, llamó al otro, llamó aquí hasta que fue formando su grupo, ¿no? Entonces, no es que se forma el ejército de una vez, pero a ese es el llamado al cual nosotros hemos sido convocados. Aquí no es como preguntaba, creo que era Erika, que si allá eran hombres y mujeres. Ah, no, Mari. Eh, Aquí no, aquí hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. O sea, aquí no hay distinciones ni de edades, ni de raza, ni de sexo, nada de eso, ¿no? Entonces, uno podría a veces creer, digamos, que hay gente que tiene mejor condición que uno, que oran mejor que uno, que predica mejor, que dedica más tiempo a la lectura. O sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, aquí en la óptica de Dios, uno lo que tiene que tener en cuenta es que yo he atendido el llamado del Señor, porque es a mí a quien ha llamado y a mí el que Él me va a capacitar. Tal vez no dé la talla, digamos, no es que no dé la talla, sino que no dé las medidas que a lo mejor otro da, pero yo daré mis propias tallas, ¿no? O sea, el Señor sabe lo que cada uno puede dar y nunca el Señor nos va a demandar a nosotros algo que Él sabe que nosotros no podemos hacer o que está lejos de nuestro alcance, ¿no? Básicamente el Señor lo que anhela es que formar un ejército de hombres valientes y mujeres, obviamente, que estén adiestrados y en eso cada uno de nosotros debe sentirse privilegiado, ¿no? De que hacemos parte de ese grupo, ¿no? Y las expectativas que hay, ¿no? Acuerden lo que leímos allá de esa gente que eran zurdos, que tiraban una piedra a un cabello y no erraban, ¿se acuerdan lo que leímos allá? Entonces, básicamente a ese nivel de adiestramiento es que uno debería llegar, ¿no? Entonces, hasta aquí todo va bien. O sea, la intencionalidad de Dios, ¿cuál es? Que la gente que le entrega su vida a Él entienda no solamente el privilegio, sino el compromiso de pertenecer al ejército de Dios. Y como todo ejército, pues se espera de él resultados, ¿no? Primero, obviamente, que se esfuercen, que sean valientes y que entiendan que es una responsabilidad personal el adiestrarnos en el manejo de las armas. O sea, hasta ahí vamos bien, la intencionalidad de Dios está clara, no hay problema, todo se vería muy bonito, ¿no? Pero bueno, sabemos que la realidad es otra, ¿no? El Señor hizo su parte, ahora lo importante es que cada uno haga. Ahora, ¿cuál fue la parte que hizo Dios? Ahí está, ¿no? Están las armas definidas,
ya te definí cuál es el reino, cuál es la característica del reino con el cual tenemos que pelear y todo ese asunto, de que te tienes que cuidar, todo ese asunto, ¿no? Ahora, lo que viene de parte nuestra es la decisión como tal, ¿no? O sea, de nosotros lo único que tenemos que hacer es decididos, corazones contritos, corazones humillados, corazones valientes, dispuestos a batallar, ¿no? Les decía ahorita que los ejércitos de Dios pues no se caracterizan por ser numerosos como tal. David cuando David andaba, él andaba con un grupo como de 600 hombres. Recuerda que empezó ahí en Adulán, Jesús andaba con 12 discípulos, eran personas que ellos fueron, digamos que fueron sus primeros capitanes, ¿no? Del ejército, porque fueron las personas encargadas de ir y discipular, de ir y enrolar, digámoslo, como reclutar, si es que pudiéramos usar un lenguaje militar como tal, ¿no? Básicamente en eso. Y la idea es que nosotros lleguemos a ser verdaderos capitanes, ¿no? Que era lo que leíamos, creo que por acá arriba, cuando decía, leíamos acá arriba, aquí, decía que estaban armados, ayudaron a David, porque entonces todos los días venían aquí y eran como capitanes del ejército de Dios, y fueron capitanes en el ejército. Entonces, esa es la idea, que uno llegue a ser capitán, ¿no? O sea, que uno empieza como en la parte más baja y todo eso, pero la idea es llegar a ser capitanes o generales, ¿no? Y creo que los que vieron la respuesta, ¿qué necesita uno antes de ser general? Pasar por todos los puestos. Pero digamos, ¿cuál es el primer paso? Ser un soldado raso. Ser un Ah, soldado, ser un soldado, sí, hay que ser soldado, ¿no? Bueno, les iba a preguntar eso, pero ya lo puse ahí, y les traía esta imagen que está aquí, que la saqué del ejército de Colombia. Imaginen que un soldado raso, para llegar a ser general, se le van entre 45 y 50 años de carrera. ¿Ah? O sea, un soldado raso, si yo fuera un soldado raso y entro hoy al ejército, por ahí dentro de 50 años podría llegar a ser general, ¿no? O sea, porque es toda una carrera, ¿no? Imagina que lo primero que uno de soldado pasa a ser cabo tercero, ¿no? Cabo tercero, cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento viceprimero, sargento primero, sargento mayor de comando, sargento mayor de comando conjunto, subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, brigadier, mayor general, general. Ya después de general, ya uno sería ya un ministro de defensa, ya, por eso ya es político el asunto. Pero imagine todo el proceso, ¿no? Y obviamente Pastor, usted dirá, pastor, ¿y yo para ser capitán del ejército, yo tengo que llevarme 50 años? No, obviamente que esto es un ejército diferente. Sí, pastor, no, solo como una observación por si los hermanos no sabían, aquí no hay ejército. Yo siempre me he cuestionado eso, aquí no hay ejército, pero por ejemplo en fuerza pública sí hay todos esos puestos, ¿verdad? Va agente uno, agente 2, suboficial uno, suboficial 2, y ahí van a ascenso, subintendente, intendente, capitán, comandante, comisionado. se me ha olvidado que teníamos una policía aquí. Pastor, y una pregunta, en los países pues que tienen ejército, ¿no es cierto que al presidente de la República se le considera como el general o el comandante de las Fuerzas Armadas, o me equivoco? Sí, digamos, los presidentes de los países son los comandantes generales no es que digamos, por ejemplo, en Colombia, esto es el ejército, ¿no? Pero como decía Karina, está el ejército, está la policía nacional, está la marina, ¿no? Y está la aviación. O sea, estamos hablando de los cuatro frentes, ¿no? O sea, imagínate, y a la larga, todo eso en conjunto se le conoce como las Fuerzas Armadas. Y de esas Fuerzas Armadas, el presidente es el comandante general, ¿no? O sea, el que manda, digámoslo así. Entonces, sí, decía Karina, bueno, no hay ejército, pero aquí sí hay policía, ¿no? Y las policías, la policía obviamente tienen esos rangos también. Pero imaginen ustedes todo el tiempo que llega un soldadito raso, pero uno no podría aspirar a ser un general si no empieza por acá como un soldado raso y comenzar a hacer carrera, ¿no? Porque eso es una carrera, o sea, que por cierto no es tan barata como uno creería que es voluntario, no, para hacer carrera militar, y hay que invertir su dinero, ¿no? O sea, básicamente. Pero bueno, el caso es que entonces lo primero que uno tiene que hacer, si yo quiero aspirar a ser general o algo así, lo primero que tengo que hacer es enrolarme, ¿no? O sea, porque si no me enrolo en el ejército para ser soldado, jamás voy a trascender hasta por allá. Entonces, no se puede pertenecer a eso si uno no se enrola, ¿no? Y enrolarse en el ejército, ¿qué implica? Acuartelarse, ¿no? Y les decía ahorita que acuartelarse, ¿qué es? Uno
se va de su casa y se lo llevan a un cuartel, y es donde uno está en acuartelamiento, ¿no? Y bajo toda la disciplina militar, y lo que entra uno es en un proceso de formación para uno ser un buen soldado y ahí en adelante ver si uno va a seguir la carrera militar como tal, ¿no? Entonces, esa disciplina y todo eso, no crean que esos muchachos cuando se meten al ejército lo aprenden en la casa por internet o les enseñan a manejar un fusil por Teams, ¿no? Eso es, eso es un acuartelamiento, ¿no? O sea, la gente tiene que ir al cuartel, ¿a qué? A comer de lo que le dan en el cuartel y a someterse a la disciplina militar del cuartel y a ponerse a las órdenes de sus superiores, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy contando aquí tiene su paralelo, digámoslo, en la parte espiritual, ¿no? O sea, uno difícilmente uno, ¿y cuál sería el cuartel, digámoslo, aquí en la parte espiritual de uno? Ya saben que es un cuartel, ¿no? O sea, La iglesia. La iglesia, La pastor. iglesia, pastor. la iglesia, sí, o sea, en la iglesia es donde uno va a comer, digámoslo, obviamente uno repasa todos los días en su casa y todo, pero digamos que los domingos o en la iglesia cuando uno se congrega es el lugar donde uno va, es parte de la disciplina también, ¿no? O sea, y le mencionaba yo a ustedes que cuando uno va al culto, pues el culto empieza a las 10:15 y termina a las 12 y todo eso, pero el culto no empieza a las 10:15, el culto empieza para algunas personas inclusive el día anterior, ¿no? Cuando ya en la noche uno dice, bueno, mañana voy a ir a la iglesia y uno alista la ropa a veces o se prepara y todo. Entonces el culto empieza ya a veces el sábado en la noche, ¿no? O puede ser el domingo en la mañana que se levanta más temprano que lo que se levantaría un domingo que no hubiera culto, ¿me entiendes? Entonces es parte de la disciplina como tal, ¿no? Y ya uno va a alimentarse un poquito de la palabra en el sentido también de interactuar con las demás personas, que parte de lo que los muchachos les toca ya es eso, ¿no? A veces le contaban a uno, yo nunca he estado en el ejército, pero que por ejemplo los sanitarios allá son sanitarios seguidos, ¿no? Pum, pum, uno enseguida del otro, y si usted está en un sanitario y el otro está ahí, usted está viendo la cara del uno al otro, ¿no? Porque, ¿me entiende? Yo no sé si sea verdad o no, pero no me extrañaría para nada, las duchas son así también, y es parte del acoplarse, de la convivencia como tal, ¿no? Entonces, para ser un buen general del ejército de Dios, pues obviamente hay que empezar por enrolarse, meterse en la disciplina militar como tal. De los generales o de los capitanes del ejército, obviamente se espera que guíen a los demás. Si hay algo que no se le perdona a un general o a un capitán del ejército es que se deje avasallar fácilmente, ¿no? O sea, se rinda fácilmente. Generalmente, ustedes han visto las películas de guerra donde casi que los generales y todo eso siempre van adelante y vamos adelante, ¿me entiende? Así debería ser. Y les conté alguna vez la historia de Alejandro Magno, ¿no? Que era una persona que se caracterizaba siempre por estar al frente de las batallas como tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Hay que ser un buen general del ejército de Dios. Y Primera de Crónicas 12:14 dice, estos fueron jefes del ejército de los hijos de Gad. El menor podía hacer frente a 100,000 hombres y el mayor a 1,000. Estos fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero cuando se había desbordado sobre todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al occidente. ¿Por qué menciona esto como características de esos que fueron valientes y que fueron capitanes del ejército de Dios? Porque el río Jordán era un río que cuando se crecía era súper peligroso, ¿ah? Peligrosísimo era ese río, pero aún así dice ellos que ellos lo cruzaron cuando se había desbordado, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a los valientes, acuérdense la definición que vimos ahora de valientes, son personas que dispuestas a afrontar cosas a pesar del temor que les implique eso, ¿no? Entonces, una persona, digamos, general, capitán del ejército, que allá donde nosotros queremos llegar, no debemos ser personas que las adversidades nos detengan como tal, ¿no? O sea, o que claudiquemos fácilmente. Por ejemplo, cuando hablamos allá de que los valientes del ejército de Dios, diferente a los de Babilonia, no somos de los que retroceden, no somos de los que se rinden, no somos de los que se quedan sin fuerzas, ¿no? Básicamente eso. Entonces, ahí es donde valdría la pregunta de decir, ¿qué es lo que a uno le ha detenido hasta ahora, ¿no? Para no trascender dentro del ejército de Dios y dejar de ser soldaditos rasos y empezar a ser personas que lideren como tal, que empujen, que impulsen, que guíen, que como dice la definición ahí, nosotros somos llamados a ser la luz del mundo y la luz siempre va adelante, ¿no? Porque va alumbrando, va marcando el camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha detenido hasta ahora para tomar una actitud de ese calibre, ¿no? De ese nivel? Son preguntas que uno se debería hacer. Pero hablemos un poquito de la etapa del adiestramiento como tal. El Eh, adiestra... Sí, no sé si vas a hablar de eso porque
en mi casa fueron dos al ejército. Y cuando ellos nos venían a contar, ahora que tú nombras, lo que- no sé si lo vas a nombrar ahora, pero por decir algo a ellos no sé si ellos saben qué es purgar. A ellos los purgaban para que cuando fueran al comedor, ellos comieran de todo, que no, que eso no me gusta, que esto no. Entonces ellos los purgaban y ya ellos estaban preparados para todo lo que hacían ahí en la cocina. Otra cosa era que les enseñaba a tender la cama. Él cuando llegaba, el hermano mío tendía la cama y que saltaba una moneda a embetunar los zapatos, era un orden. Entonces ahora se me viene, como tú estás haciendo esa comparación, es que a veces nosotros venimos de la vida del viejo yo con todas estas ideas y todo, el ir destruyendo cosas que no nos sirven para meter lo que es realmente la palabra del Señor, ¿no? Como cuando uno ayuna y limpia, entonces se me viene a la mente eso de que nosotros venimos con tanta basurita que deberíamos era destruir y a veces desordenados, disciplinados, indisciplinados y todo. Entonces me llama la atención este orden que había en esto y que lo hay todavía en estos lugares para estos muchachos. Ah, sí, sí, hay algo que nosotros nos gustaba de mi hermano, era cuando veíamos las fotos de los uniformes. O sea, mi hermano prestó servicio en Bogotá, en Policía Militar, y era guante blanco, era una pulcritud increíble que uno decía, wow, qué lindo todo eso. Bueno, ustedes han visto los desfiles militares y todo eso, llama mucho la atención, pero obviamente uno lo ve desde afuera, ¿no? Pero es una etapa de adiestramiento fuerte y todo eso. Y bueno, les decía que ellos en sus cuarteles, ¿no? El adiestramiento de nosotros se produce obviamente en la iglesia, que era lo que estábamos hablando ahorita. Es ahí donde realmente nosotros empezamos esta etapa digamos, de adoctrinamiento, ¿no? Llamémoslo así, porque sí, a ellos se les da una doctrina militar, acá a nosotros una doctrina obviamente del carácter del Señor, y aprender a pelear que aunque la guerra que estamos peleando sigue los mismos lineamientos y las reglas de cualquier guerra, pero es una guerra diferente como tal, ¿no? Entonces, cuando uno va a la iglesia y todo eso, imaginemos que la iglesia es el cuartel como tal, pues uno va a ver ahí a otros, ¿no? A otros soldados, llamémoslo así. Lo que pasa es que ya uno no se va a poner a ver si este es de la misma raza, si es de la misma edad, la misma nacionalidad, no, simplemente vemos un grupo de personas que estamos ahí preparándonos para qué, para volvernos diestros en el manejo de las armas para poder librar esta batalla que todos estamos peleando, ¿no? A nosotros nos une el mismo espíritu, nos une la misma meta, estamos en el mismo equipo, tenemos las mismas armas, o sea, entonces ahí no hay distinciones de nada, ¿no? O sea, pero sí tenemos que tener presente eso, prepararnos para esa guerra, al igual que los muchachos, no es en las casas, es en los cuarteles, también acá hay que congregarse como tal, ¿no? O sea, ahora cualquiera podrá decir, pastor, pero si yo no me congrego, yo estoy en mi casa, tengo mi relación con el Señor, oro, pues está bien, ¿no? Pero acuerden que un soldado puede estar en la casa, puede aprender a manejar el arma por internet y todo eso, no se relaciona con nadie, pero nunca va a saber si realmente está preparado o no cuando si no interactúa con nadie, ¿no? O sea, ahí es donde uno realmente, cuando uno interactúa con los que son y los que no son, con moros y cristianos, con muertos y vivos, donde uno, primero, lo que hablamos el domingo, ¿no? A desarrollar ese discernimiento de saber quién es quién. Acuérdate que en esto de la guerra es bien importante identificar al enemigo, ¿no? Es lo primero que uno, que uno tiene que hacer. Bueno, o alguna vez lo hablamos, ¿no? Hay tres cosas que a uno no le pueden fallar, ¿no? Lo primero es identificar al enemigo, tener las armas y saber manejarlas, ¿no? Porque y las tres tienen que estar ahí, porque a mí de nada me sirve identificar al enemigo, pero si no tengo armas, o sea, no hago nada. Y de nada me sirve identificar al enemigo, tener las armas, pero no saber manejarlas. No me sirve de nada. De nada me sirve tener las armas, saber manejarlas, pero yo no sé con quién estoy peleando. Tampoco sirve. Entonces, es una combinación de cosas ahí que se tienen que dar, ¿no? Entonces, pero esa preparación la recibe uno interactuando con la gente, y por eso es que el congregarse es importante, ¿no? O sea, y la misma Biblia lo dice, no dejen de congregarse, o sea, básicamente es eso, ¿no? O sea, eh, no se recibe entrenamiento sin participar de las enseñanzas, es bien importante, el interactuar es clave, ¿no? O sea, para ser un buen soldado hay que congregarse de manera constante, o sea, uno no se prepara para la guerra hablando de guerra o soñando con la guerra
o estudiando estrategias de guerra, no, uno se prepara cuando realmente está metido de lleno en la guerra como tal. Uno se prepara antes y después tiene la posibilidad, obviamente, de hacer manifiesto o vivencia, digamos, lo que uno ha aprendido, ¿no? Y acuerdan que varias veces hemos puesto ese ejemplo de que uno no se le quita el hambre pensando en una hamburguesa, ¿no? Para nada como tal, ¿no? El hambre espiritual no se quita pensando en el Señor y teniendo buenos propósitos como tal, nada que ver, ¿no? ¿Cuáles son las características de un buen soldado de Cristo? O sea, basado también en lo que es los soldados naturales como tal, ¿no? Un buen soldado de Cristo tiene que estar dispuesto a morir, ¿no? O sea, básicamente eso. Y cuando estamos hablando de dispuesto a morir, pues no, aquí el asunto es espiritual, ¿no? Como tal. Aunque en las guerras naturales, cuando los soldados van a pelear, ellos saben que perfectamente pueden morir, ¿no? Y ellos van a la guerra dispuestos a que si hay que dar la vida, pues la dan, ¿no? Por una causa como tal. En esto de la guerra que estamos librando y que somos soldados de Cristo, pues tenemos que estar dispuestos a morir, pero obviamente estamos hablando de otro tipo de vida, ¿no? Dejar de ser nosotros para que sea el Señor el que viva en nosotros, porque ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Entonces deberíamos estar dispuestos a qué? A morir como tal, ¿no? O sea, y eso es lo que ya comienza, ahí en ese primer punto empiezan los problemas ya, ¿no? Gente que le entrega su vida al Señor, se enrolan en el ejército de Dios, se convierten en soldados de Cristo, por definición, pero se niegan a morir, ¿no? O sea, no están dispuestos a morir, o sea, no están dispuestos a despojarse de su vieja naturaleza que está viciada como tal. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Pero un buen soldado de Cristo está dispuesto a morir, no solamente a eso, está dispuesto, obviamente ama a Dios, o sea, yo creo que nadie pelea por algo que no, o por alguien que no ama, ¿no? O sea, uno siempre pelea defendiendo lo que ama, ¿no? De eso se trata, ¿no? O sea, generalmente a uno lo adoctrinan en los ejércitos y le refuerzan. No es que le siembren, porque yo creo que uno siempre tiene amor por su país, ¿no? Pero digamos que le refuerzan ese patriotismo, ese amor por la patria, el defender y todo ese asunto. Entonces, es algo que a uno se le adoctrina. Entonces, un buen soldado de Cristo tiene que amar a Dios, definitivamente. Si no llega uno a amar a Dios, pues nunca va a pelear por él, ¿no? O sea, y podemos conocer mucha gente que se dice que es cristiana, que está en el ejército de Dios, pero que no aman a Dios, ¿no? ¿Por qué no lo aman? Porque no lo conocen, ¿no? Ya, eso ya lo Pastor, hemos, sí. en este caso, con el servicio de Dios, no es de que nos van a adoctrinar, sino que vamos a ser doctrinados, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre lo que dijiste, Elsa? Entre doctrina es porque estamos hablando fundamentos de la palabra de Dios y adoctrinamiento es como una enseñanza secular, algo así. No, es lo mismo. Es que, digamos, ¿Sí? el adoctrinamiento es cuando a uno le imparten doctrinas, ¿me entiende? Ahora, esa es una definición general, ¿no? Ahora, Ok. depende de lo que uno, de lo que uno se esté dejando adoctrinar o el adoctrinamiento que uno esté recibiendo. Ahora, por ejemplo, si tú te metes por ejemplo, un partido socialista, ¿no? De esos de izquierda y todo eso, entonces tú Ujú. comienzas a escuchar lo que ellos enseñan y cuál es la idea de ellos. O sea, en el momento en que tú empiezas a escuchar lo que ellos enseñan, que lo que ellos enseñan se convierten en doctrinas, porque una doctrina es una enseñanza, y si tú se sometes a esas enseñanzas, es decir, a esas doctrinas, tú entras en un adoctrinamiento, ¿no? Entonces comienzan a venderte las ideas y a sembrarte en tu mente esas ideas. Entonces tú estás siendo adoctrinada. Entonces, el adoctrinamiento o el recibir doctrinas, que es lo mismo, Ok. depende de las doctrinas que uno esté recibiendo, ¿no? Uno puede ser adoctrinado en el socialismo, uno puede ser adoctrinado. Ahorita las mujeres, con todo esto del feminismo y de que empoderada, todo eso de que hay que ser empoderada, eso es un adoctrinamiento, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque les están doctrinando, es decir, les están enseñando unas ideas o conceptos que alguien se los inventa y los siembra en la mente de algunas personas, ¿no? Entonces uno puede ser doctrinado en todo lo que uno dé cabida en lo que escucha, ¿no? O sea, por eso es que dice la palabra que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pues entonces uno tiene que estar preparado para decir, no, esa doctrina no, esas enseñanzas no tienen nada que ver, pero hay que tener cierto discernimiento de saber que sí y que no. Pero lo que tú decías, que una cosa es ser doctrinado y otra cosa es el adoctrinamiento,
pues Ajá. están ligados, porque los dos vienen de doctrinas. Una doctrina es una enseñanza. Y tú, dependiendo de lo que tú aprendas, pues serás doctrinada en lo que aprendas, ¿no? O sea, dentro del Pero es reino de como más Dios, forzado, pastor. Adoctrinar es como que más forzado, como que más por, llevando a la persona por por eso. ejemplo, este discipulado, yo con este discipulado lo que estoy buscando es adoctrinarlos a ustedes. ¿Pero adoctrinarlos de qué? La palabra de De Dios. la doctrina de Cristo, ¿cierto De que la sí? doctrina de Cristo. Ahora, si yo les dijera, bueno, mañana nos vamos a reunir, pero no vamos a hablar de la palabra, mañana vamos a hablar del socialismo progresista del siglo XXI, y entonces comienzo a hablarles a ustedes de las ideas progresistas y todo eso, pues bueno, los estoy adoctrinando ¿de qué? De esas ideas, y ustedes en la medida en que me crean a mí, acepten eso y asuman esas doctrinas, esas enseñanzas como suyas, pues no solamente van a ser cristianos, cristianos de izquierda, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Pero la doctrina, el adoctrinamiento y es lo mismo que ser adoctrinado, ¿no? O sea, porque a la larga es cuando uno da cabida a doctrinas, a Ah, enseñanzas como tal, ¿no? Entonces, bueno, un buen soldado de Cristo tiene que estar dispuesto a morir, un buen soldado de Cristo tiene que amar a Dios, o sea, porque nadie pelea por algo que no ama, y por eso es que vemos muchos cristianos que no ven esto del servicio obligatorio a Dios, precisamente dando respuesta a lo que hablamos al principio. ¿Por qué? Porque no aman lo suficientemente a Dios como para pelear por Él, ¿no? Como para dar uno, o por lo menos el primer paso, estar dispuesto a morir por la causa, negarse. Por eso el Señor decía, el que quiera, ¿no? Eso no es obligatorio. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera pelear esta guerra, acuerde que el Señor dijo que nosotros somos colaboradores de Él, ¿cierto? El que quiera ser mi colaborador en esto que yo he venido a hacer, pues obviamente niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿no? Pero el que quiera, ¿no? Desafortunadamente hay muchos que no quieren. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Entonces, estar dispuesto a morir, amar a Dios, ejercer la obediencia, eso es clave para un buen soldado, tanto en lo natural como en lo espiritual. Un soldado que llegue al ejército y sea malo para obedecer, va a sufrir. No quiere decir que lo van a dejar ir, ay, váyase porque usted no quiere hacer caso. No, aprende porque aprende. ¿Me entiende? Pero va a sufrir. Entonces, un buen soldado de Cristo tiene que ejercer la obediencia, así como el Señor aprendió a ser obediente, pues también uno tiene que obedecer, ¿no? Eh, el que obedece, o sea, el ser un buen obediente, digámoslo, el ser un buen soldado, te convierte en un buen candidato a ir subiendo a cabo, sargento, todo eso, ¿me entiendes? Entonces, hay que ser hay gente que quiere ser buenos primeros sin ser buenos segundos. Entonces es importante eso, ¿no? Siempre estar armado, importantísimo, ¿no? De lo natural como lo espiritual. Un buen soldado siempre está armado, ¿no? Ya nosotros sabemos cuáles son las armas nuestras, hay que tenerlas siempre ahí a la mano, o sea, la palabra nunca puede faltarnos como tal, ¿no? O sea, ¿cómo adiestrarnos si no usamos las armas? O sea, si no meditamos, o sea, lo que hemos repetido, ¿no? El enemigo, el diablo, Satanás y todo su combo ellos predican 24/7, en televisión, en internet, en revistas, en vallas, en todo lado, ¿no? Y lo más tremendo es que la gente que está sometida a ese adoctrinamiento o a esas enseñanzas se convierte, ¿no? Y se enrolan en ese otro ejército que no es el de Dios, pero allá también constantemente se está enrolando gente y de una manera más masiva que lo que se enrola acá en el ejército de Dios como tal, ¿no? Pero bueno. Básicamente es eso, hay que estar armados y hay que volvernos diestros en ese manejo de las armas, ¿no? La otra característica de un buen soldado de Cristo es que siempre está fortalecido, ¿no? ¿Por qué siempre está fortalecido? Porque se supone que constantemente está comiendo, ¿no? Se está alimentando. Hay un dicho que le dicen a uno cuando uno está enfermo y uno come, ¿qué es lo que le dicen? Que yo no está tan enfermo. Sí, pero hay un dicho cuando uno está enfermo, por ejemplo, que uno tiene una gripa o Enfermo que fiebre, come no se Enfermo que muere. come no se muere. eso. Enfermo que come no se muere. Entonces, mientras uno coma, mientras uno se alimente, o sea, por más débil que uno se sienta, uno está relativamente fortalecido como tal. Entonces, eso pasa en los ejércitos naturales, ¿no? O sea, si un soldado va allá y no come, no come lo que le dan ahí, ¿no? Porque un soldado no va a ir a un ejército o a un cuartel a decir, no, pero es que a mí me tienen que preparar la carne como me la prepara mi mamá. No, o sea, aquí come lo que le da aquí en el cuartel, ¿no? O sea, comer de lo que le demos aquí. Entonces,
Un buen soldado de Cristo, ¿de qué come? De lo que le dan en el cuartel. ¿Cuál es el cuartel? La iglesia. ¿Y qué es lo que le dan en la iglesia? Palabra. ¿Me entiende? Palabra. O sea, eso es lo que tiene que comer. Entonces, en la medida en que coma palabra, estará fortalecido. No será una persona anémica espiritualmente. eh, y no va a estar en peligro de estarse contagiando de virus. O sea, cuando una persona está fortalecida, por lo general uno es muy resistente a los virus, ¿cierto? Y en este caso, desde el punto de vista espiritual, ¿cuáles serían los virus? La falsa doctrina. Las Escuchar falsas falsas doctrinas, enseñanzas. pastor. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, todo eso. Entonces, en la medida que uno esté fortalecido en lo que uno come, en la palabra, pues los virus, las contaminaciones, pues van a pasar por delante y no van a hacer mella ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué la gente cae en eso? Porque son gentes débiles espiritualmente porque no comen palabra, no se alimentan, no escudriñan las escrituras. Entonces, cualquier doctrina se los lleva así, ¿no? Como dice la misma palabra. Ok, ahora, lo contrario, ¿cuáles son las características de un mal soldado? Bueno, un mal soldado sin disciplina, es decir, a nadie le quiere dar cuentas, sin pelotón, es decir, anda solito, o sea, sin autoridad, no recibe órdenes de nadie, sin ejercitarse, está fuera de forma, o sea, básicamente no conoce nada de las palabras, sin uniforme, o sea, se viste como le da la gana, y sin porte ese aspecto, o sea, en lo natural uno diría que cuando uno ve, ustedes han visto que si algo que caracteriza a los soldados es que son bien cortecito de pelo, bien ahí, ¿no? Pero un mal soldado obviamente se andaría con el pelo, pareciera un rockero, ¿no? Como tal. Entonces, espiritualmente, un buen soldado en la parte del porte, el aspecto, dicen que el corazón alegre, ¿qué pasa? Hermosa Hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Entonces, siempre uno va a tener un buen aspecto, un buen porte, ¿no? Como tal. Básicamente, ese es el tiempo, estos son los tiempos que estamos viviendo, o sea, no podemos seguir jugando a la guerra, haciendo soldaditos de plástico. ¿Se acuerda cuando uno jugaba a la guerra con soldaditos de plástico y como tal? Bueno, eso era un juego, ¿no? Pero Soldados esto, de plomo. soldaditos de plomo. Entonces, no podemos nosotros ahorita seguir en esto. Es muy serio el tema, realmente hay que estar preparado, no dejarnos arrastrar por cualquier viento de doctrina y comenzar a pensar como piensan los generales. Recuerde eso, ¿no? O sea, los generales básicamente siempre hacia adelante, por más que la lucha recie, por más que la adversidad esté ahí, pues bueno, siempre hay que seguir adelante. Y por eso el Señor decía, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cuál es la explicación de eso? Que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Alguno se acuerda que yo di esa explicación en la iglesia una vez? Mientras le echo otra buscadita al módulo. Pastor, Sí, para que usted pueda tener un carril recto, usted va yendo hacia adelante. Y en el momento que ve para atrás, pierde el norte para donde iba. Por eso es que no puede volver a ver atrás. bueno, sí, esa es la explicación. Pero, por ejemplo, pero por donde dice su mano en el arado, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Es un lenguaje qué? ¿Qué está usando nuestro Señor ahí? ¿Lenguaje de qué? de siembra y cosecha. Lenguaje de campo, ¿ah? Lo que sea David ahí Del campo. de siembra. Porque el Señor, acuerde que el Señor usaba lenguaje que la gente entendiera, ¿no? Entonces, lo que decía Marquito, o sea, ¿quiénes eran con qué animal era que se araba? Bueyes. Con los bueyes, ¿cierto? Entonces, a los bueyes atrás, bueno, se les ponía obviamente el yugo como tal, y en los bueyes atrás llevaban un arado. El arado es esa herramienta que va abriendo el surco, ¿no? Entonces, los agricultores obviamente tenían dos manos como nosotros. Los agricultores tenían dos manos, en una de ellas ponían una de ellas en el arado y en la otra llevaban con lo que ellos arriaban a los bueyes, ¿no? El chus. Sí, eso tiene un nombre. Ay, ¿cómo es que le dijo él? Para Aquí lo coser, tienen. algo como para coser, algo así que le llaman, ¿no? Eso tiene su nombre, después les digo. Entonces ellos ponían una mano en el arado y el otro mano en ese chuzo o ese coso con el cual arriaban. Entonces ellos no podían quitar su mirada del frente porque si no el surco se torcía, ¿no? Entonces, por eso el Señor decía,
En el momento en que usted ponga la mano en el arado, ya usted no puede mirar para atrás, como decía Marquito ahorita, porque el que mire para atrás, pues no sirve para lo que está haciendo, ¿no? En lo natural, que es el surco como tal. Y en el reino de Dios, haciendo el paralelo, ninguno que poniendo su mano en el arado y que mire para atrás no es apto, ¿no? Para el reino de Dios. Entonces, ese es tener visión de un verdadero general o capitán del ejército, ¿no? Esa es la mentalidad, digamos, lo que se necesita, ¿no? No echar para atrás, por más que las situaciones no sean las que uno quisiera, ¿no? Como tal. Entonces, básicamente, en la parte espiritual, obviamente, un testimonio eh, que nos respalde, que dé muestras de que realmente han habido cambios en nuestra vida como tal, de que nos sentimos orgullosos de ese cambio, de pertenecer al ejército de Dios, eh, acuerden lo que hablamos, el uniforme del cristiano es el testimonio, ¿no? Porque los uniformes, así como les decía ahorita que algo que nosotros nos impresionaba era el uniforme militar de mi hermano, blanquito, las botas blancas, guantes blancos, el casco, todo eso, wow, ¿no? Pues en la vida nuestra, el uniforme nuestro es el testimonio, ¿no? Ese es el que nosotros mostramos con orgullo y es el que nos da la autoridad, ¿no? Los uniformes, si hay alguna característica de los uniformes que dan autoridad, ¿no? O sea, uno cuando ve a alguien con uniforme ya no es lo mismo que cuando lo ve de civil, ¿no? Entonces, por eso es que hay un versículo por allá que dice vestidos, pues, ¿no? O sea, póngase en las prendas de ese uniforme y habla de misericordia y habla de otras cosas que son espirituales como tal, ¿no? Filipenses 2:12 dice, de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena y santa voluntad, como tal, ¿no? Entonces, así tiene que estar el uniforme, ¿no? Básicamente sin arrugas, sin manchas, todo eso, ¿no? Pero para eso hay que ocuparse de él, ¿no? Hay que vestirlo con orgullo, no avergonzarse del uniforme, eso es lo peor que le puede pasar a alguien, que se avergüence de su uniforme, ¿no? O sea, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? Entonces, parte de ese uniforme que orgullosamente vestimos, obviamente es todo la forma en la que nos comportamos, la forma de vivir, ¿no? Entonces, hay que estar firmes, ¿no? O sea, en estos tiempos que estamos viviendo, dice la palabra del Señor ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo. De eso se trata, ¿no? O sea, el adiestramiento de los que estamos hablando, que este discipulado es parte de ese adiestramiento, pues el objetivo básicamente es que nosotros como santos nos perfeccionemos, ¿no? Y cuando hablamos de perfeccionar, es que cada vez seamos mejores, cada vez caminemos un poquito más hacia la excelencia, hacia la estatura de ese balón perfecto como tal, ¿no? O sea, a fin de que perfeccionemos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, eso es lo que leíamos el domingo básicamente ahí, de que hablaba de la lechita y todo ese asunto, o sea, eso es como que un soldado lleve 40 años en carrera militar y cuando uno le diga, mira, ¿y qué cargo tenés ahora? Y digo, no, ahorita soy cabo tercero. Y digo, ¿cómo? Si ya con 40 años debería ser por lo menos un brigadier, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Algo parecido a eso, ¿no? Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 9:35. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, ¿no? Enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas a los obreros poco, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, ¿no? Los obreros, obviamente, cuando él dice que envíe obreros a sus mies, nosotros en el momento también que entramos al reino de Dios, no solamente somos embajadores de Cristo, no solamente somos siervos del Señor, discípulos, soldados de Cristo, sino también entramos a hacer ese rol de obreros en la mies como tal, ¿no? Porque acuerden que los obreros al final son los que dentro de la mies o dentro de las vid y todo ese asunto son los que recogen la cosecha, ¿no? Entonces, un grupo de valientes que estén dispuestos, obviamente, en esa labor de recoger la cosecha. Acuérdate que el Señor hay un pasaje que dice que el que conmigo no recoge, ¿qué pasa? Desparrama. Desparrama. Entonces, el Señor necesita obreros, necesita gente valiente que le ayude a qué? A recoger la cosecha, ¿no?
Y algo muy delicado también es esto que está en Lucas 13, ¿no? Igual, ¿no? Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Entonces imagine que estamos hablando de gente que dice, Señor, pero si nosotros estábamos ahí cuando tú estabas predicando y comimos delante de ti todo, y aún así el Señor dijo, pues que no sé quiénes son, o sea, no los conozco. Entonces, a veces hay cosas que uno cree que está haciendo bien, ¿cierto que sí? No hay que confiarse, hermanos, de creer que, por eso es que la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no nos confiemos en que nosotros creamos que estamos haciendo lo suficiente, ¿no? Siempre hay que pesar todo realmente a la luz de lo que el Señor anhela y espera, porque mire esa gente, o sea, yo no me perdía una prédica tuya, Señor, de donde tú ibas a predicar, ahí estaba yo y ahí comíamos y todo, y dice, sí, pero no los conozco, ¿me entiende? Entonces, hay que estarse pesando siempre eso, ¿no? Si realmente tenemos o no tenemos al Espíritu de Dios, si estamos o no estamos en la fe, si estamos en el ejército de Dios y si estamos en el ejército de Dios, realmente hemos entrado en las diferentes etapas de un soldado, la disciplina, la obediencia, el amor por lo que decimos que estamos peleando, el que nosotros podamos trascender, hacer carrera militar, espiritual, ¿no? Que no nos quedemos como soldados rasos toda la vida, ¿no? Por eso es que el Señor vuelve e insiste ahí, le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no? No te quedes ahí, ¿no? Pero bueno, por ahí anda el asunto, hermanos, del tema de la valentía, la cobardía. Siempre van a haber dos caminos que escoger. Desde un principio el Señor lo ha puesto. Cada uno es libre, tiene la libertad de decidir cuál camino agarrar, el camino de la valentía, el camino de la cobardía. Estoy casi seguro que nadie diría, no, a mí me gusta más el camino de la cobardía, ¿no? Creo que nadie iría por ahí, pero no es lo que uno diga, ¿no? Sino que las actitudes que uno tenga y el comportamiento que uno tenga realmente sean de una persona valiente, ¿no? Ya lo hablamos ahorita también con los valientes de David, son personas que ayudan, son personas que se quedan para ayudar, que defienden el reino, defienden lo que ama, que pelean y con la garantía obviamente que el Señor aumentará sus fuerzas, van a donde tengan que ir para traerle a su rey lo que el rey quiere, ¿me entiendes? Son actitudes, por eso hablamos de que la valentía y la cobardía son actitudes como tal, ¿no? O sea, y no se trata de que uno haga un curso para ser valiente, porque ¿de qué le serviría? Yo conozco mucha gente que hace miles de cursos, pero como no les gusta lo que están estudiando, pues no, al final no lo disfrutan, ¿no? Ni lo ejercen. Entonces, ¿de qué le sirve a uno, o qué le serviría a uno hacer un curso de valentía si realmente uno no quiere pelear por aquello para lo cual fue instruido? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces, preferiblemente para los casos del Señor es tener personas contritas, humilladas, dependientes de Él, que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Y más bien eso nos va a inyectar la suficiente valentía como para hacer cosas que, como les dije ahorita, ni uno se imaginaría que podría llegar a hacer, ¿no? Ok, no sé si alguien quiere comentar algo antes de irnos. Yo, pastor, Ah, sí. ¿Cómo está, Fer? no están bendiciones. Es que estoy aquí escondido porque mi esposa me quita protagonismo. No, es que, bueno, con toda la enseñanza, ¿verdad? Y todo lo que vimos, lo del ejército o lo que es hablando de la milicia y todo, ¿verdad? Que a uno le queda tanta enseñanza, todo ese orden, ¿verdad? Y de que uno tiene que esforzarse en el cristianismo, ¿verdad? La similitud que hay en el cristianismo para uno poder ir avanzando en el propósito del Señor, ¿verdad? Hoy, estaba viendo eh, no sé si se acuerda de la historia de, de aquel guerrero Naamán que tenía lepra, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que cuando ya al final, cuando él es curado y todo, ¿verdad? Y se baña en el río y todo, llega el discípulo del profeta, ¿verdad? Y se va y con mentiras y con engaños trata de aprovecharse de
de esas regalías que traía este guerrero, ¿verdad? Y uno dice, pucha, era el discípulo del profeta y cómo termina él, al final, toda la lepra le queda a él, ¿verdad? Por haber actuado mal. Entonces muchas veces uno se puede analizar y uno dice, Señor, como decía usted ahora, hay que tener mucho cuidado y uno dice, Señor, ¿sería que estoy haciendo las cosas bien o no? Si no tenés ese cuidado de que está bien, estoy en la iglesia, estoy sirviendo al Señor, pero siempre tener cuidado, como dice usted, de no creer que uno es el que sabe todo o el tiene la última palabra o que es el que está caminando de la mejor forma. Sí, siempre estar atento a que tenemos que estar siempre confiando en el Señor y siendo obedientes, ¿verdad? Entonces sí me gusta mucho, digamos, toda la enseñanza que nos dio y lo amarro con esto que hoy vi, ¿verdad? La palabra. Entonces, muchas gracias, pastor. Sí, en línea de eso que dice Fer, y se lo he dicho yo a veces lo digo o lo comparto aquí con la familia. Si hay algo si hay un pasaje al cual yo le tengo respeto, digámoslo, bueno, a todos, ¿no? Obviamente a toda la palabra, pero si hay un pasaje que a mí me pone a meditar, a pensar, es precisamente ese cuando la gente llega allá y le dice, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros, predicamos, y hicimos una cantidad de cosas como tratando de impresionar al Señor y que el Señor le diga, pero no sé con quién lo hicieron porque no los conozco, apártense de mí, ¿me entienden? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado en ser sabios en nuestra propia opinión, o sea, siempre pesémonos, es un consejo, meditemos bastante. Acuerde que la meditación tiene que ver mucho en un análisis profundo, ¿no? Y creamos siempre que la intencionalidad de Dios o el interés particular de Dios no es que no es engañarlo a uno para que uno crea que está salvo y que no, la intencionalidad de Dios, acuérdense, siempre es que nadie se pierda, ¿no? O sea, pero precisamente eso va acompañado del conocimiento de Él, ¿no? O sea, y lo que hablábamos el domingo pasado de desarrollar ese discernimiento espiritual, ¿no? Y solamente podremos hacerlo en la medida en que crezcamos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del Señor, ¿no? O sea, es la única manera, o sea, no hay forma, ¿no? Tristemente hay gente que se confía y de cosas que esté haciendo y pues uno lo que esperaría, ¿no? Es que cada uno pese lo que hace y pese lo que no hace también para que no nos pase eso. O sea, yo desconfío, a mí creería que es lo peor que le puede pasar a una persona de que uno llegue confiado y que le digan, no, hombre, apártate a mí y todavía digan hacedor de maldad, peor todavía, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Alguien más para irnos o para orar? Por eso, pastor, todas las cosas que nosotros hagamos, dice la palabra que hay que hacerlo como para el Señor. Ujú. Y ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque si nosotros hacemos las cosas para que nos vean, ese es el peligro. Sí, sí, Uno sí. tiene que tener eso muy, consciente a quién es que servimos. Ese es mi aporte y muchas gracias, pastor. Muy linda la enseñanza y buenas noches para todos y bendiciones. Sí, definitivamente, Ceci, gracias. Es el mejor consejo, ¿no? Hacerlo todo para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas para el Señor, eso tiene dos aristas, ¿no? Dos cosas que nos salvan en salud, diría uno. Primero, obviamente, no vamos a estar esperando agradecimiento de nadie, porque la gente, algunos agradecerán, otros no. Pero sabemos que el Señor no es injusto, bueno, para ignorar todo lo que hagamos para Él, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que, digamos, vamos a tener guantes de seda y pies de plomo cuando hagamos las cosas entendiendo que las hacemos para el Señor, porque el Señor no puede ser burlado. Entonces el Señor sí sabe para qué hacemos las cosas, qué es lo que nos mueve a hacerlo, con qué intención lo hacemos, si lo estamos haciendo de corazón o no, si lo estamos haciendo con excelencia o no, si estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo o no. ¿Me entienden? Todo eso el Señor lo sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos conscientes, como dice Cecilia, que todo lo hacemos para Él, porque es que hay gente que dice, no, es que a mí que me preocupa lo que piense la gente. Pues está bien, si Dios conoce mi corazón. Sí, es que eso es lo más delicado, ¿no? Que Dios conoce el corazón. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más que nos ha brindado de poder reunirnos. Tenemos pendiente ver un domingo, un martes de estos también los dogmas de la Iglesia Católica que no hemos visto, lo tenemos pendiente. Creo que Fernando también tiene por ahí unos temas pendientes. Y recordarles nada más,
alguno de ustedes que tenga algún tema que quiera desarrollar en un martes de estos, o sea, me avisen, nos ponemos de acuerdo ahí. Eh, pero o de pronto después busco a algunos de ustedes ahí para plantearles también, porque estas son oportunidades también que nosotros que ya llevamos tiempo reuniéndonos, también podamos compartir, ¿no? O sea, y no crean que, es que pastor, alguien podría decir, pastor, es que no creo que yo pueda desarrollar material como para una hora, hora y media, como usted no, o sea, media horita y ahí lo vamos llevando, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a orar primero para despedirnos, ¿no? Alguien que quiera orar, despedida, que no sean los mismos que oran siempre. Si quiere yo oro, pastor. Eso, Pau, vamos. Bueno, Padre bueno, te damos gracias por esta semana que inicia. Te damos gracias, Padre bendito, por nuestras familias, por nuestros hijos, que nos los curas donde quiera que anden. Te pido, Padre bueno, por todas las familias que en este momento les hace falta el sustento. Te pido también por esos hombres o por esas mujeres que en este momento están pasando alguna necesidad mental o económica o alguna enfermedad. Te pido también por todos los que llevamos y tenemos la ausencia en este momento de algún familiar o así. Amén. Amén. Muchas gracias, Pau. Bueno, gracias a todos.